Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.4-9. Y bueno, comencemos. Listo. Pues bueno, como podemos observar, tenemos una fuente de corriente de 300 miliamperes, una fuente de voltaje variable que depende de la corriente IA y dos resistencias. Primero que haremos, como siempre, será colocar nuestros nodos. Llamaré este el nodo A, llamaré este el nodo B y llamaré este el nodo C. Bueno, estos 30 miliamperes recorren todo este circuito de esta forma. Por lo tanto, aquí entran 30 miliamperes. De modo que se bifurca en dos corrientes. Llamemos esta corriente I1 y llamemos esta corriente I2. Notemos que la corriente I1 es igual a menos la corriente IA. Por lo tanto, la corriente IA es igual a menos la corriente I1. Ahora, como podemos observar, los extremos de estas dos resistencias se encuentran en los nodos A y B. Por lo tanto, estas resistencias se encuentran en paralelo. De modo que calcularemos una resistencia correspondiente llamada RP. Entonces, la RP es igual a 1 sobre 1 sobre 25 ohms. Llamamos este al circuito 1. Más 1 sobre 75 ohms. Entonces, la resistencia equivalente tendrá un valor de... ¿Dónde está mi calculadora? Ahí está. 1 sobre 25 más 1 sobre 75. Y esto es igual a 18.75 ohms. Por lo tanto, la resistencia aquí, redibujando el circuito, tenemos que el nodo A llega a la resistencia equivalente RP de valor 18.75, baja al nodo B, llega a la fuente de corriente de 30 miliamperes, llega al nodo C y del nodo C llega a la fuente de voltaje variable de 50 IA. Notamos que el IA no lo tenemos, pero pues no hay problema. Y se devuelve el nodo A. Entonces, como podemos observar, tenemos la corriente, la cual viaja en esta dirección. $30 miliamperes. Por lo tanto, decimos que utilizamos la ley de Ohm aquí, la cual es que el voltaje de, como podemos observar, la corriente se encuentra en este sentido. Por lo tanto, el voltaje de A a B, debido a la dirección de la corriente, es igual a la corriente, que en este caso es 30 miliamperes, multiplicada por la resistencia, que en este caso es 18.75 ohms. Por lo tanto, la corriente de A a B es igual a 30 por 18.75. Bueno, 30 miliamperes, ¿no? O sea, 30 entre 1000 multiplicado por 18.75. Y estos son 0. Más fácil. Y estos son 9/16. ¿De qué? De volt. Este es el valor del voltaje de AB. Por lo tanto, este sería el circuito 2. Volviendo al circuito 1, utilizando estas de arriba, podemos calcular cuánto es
la corriente I1 o la corriente I2. Yo voy a calcular la corriente I1 para sacar directamente el valor de ella. Entonces, podemos decir que en 1, perdón, en el circuito 1, vamos a utilizar el voltaje de AB igual a 9/16 de volt. Entonces, utilizando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente I1 es igual al voltaje, que en este caso es 9/16 de volt, dividido entre la resistencia correspondiente, que en este caso es de 25 ohms, nos da la corriente. Entonces sería 9/16 divididos entre la resistencia, entre 25, nos da 0.200, 0.0, ¿sí estoy grabando? Sí. 0.0225 amperes. Lo multiplicamos por 1000 y estos son 22.5 miliamperes. Entonces ya conocemos cuánto es la corriente I1, 22.5 miliamperes. Entonces, utilizando que la IA es igual a menos la corriente I1, podemos calcular ahí IA. En vez de poner IE, para no confundirnos, me voy a poner. Por lo tanto, IA es igual a menos 22.5 miliamperes. Conocemos IA, por lo tanto conocemos cuánto es. Podemos calcular cuánto es este voltaje. Tomemos en cuenta esto. Este voltaje variable va de más a menos, por lo tanto va en esta dirección. De modo que podemos decir que el voltaje de A a C, o sea, el voltaje que hay de este lado, ¿cómo lo podemos ver? Pues sí. Al revés. Podemos decir que el voltaje que hay de C a A es igual a ¿qué cosa? Bueno, como vemos que la corriente va en esta dirección, si tomamos la corriente así, el voltaje así, entonces nos dice que el voltaje de C a A es igual a ¿qué cosa? Ah, pues menos el voltaje de A a C son 50 y A. Ok, ¿por qué tiene sentido esto? Porque de C a A tenemos que tener todo el voltaje de ahí. Porque tomando en cuenta la ley de Kirchhoff del voltaje, la suma del voltaje de AB más BAC más BAA, la suma del voltaje de AB más el voltaje de BAC más el voltaje de CA tiene que ser igual a 0. Y nosotros sabemos que como no hay ningún otro nodo aquí, el voltaje de A a C, el voltaje de CA tiene que ser igual a menos 50 IA. Entonces, ya conocemos cuánto es el voltaje de C a A. Por lo tanto, me perdí un poco, esperen. Lapsus, pondré en el video si me tardo mucho. Vemos por qué es el voltaje de CA así. Bueno, tomando en cuenta que conocemos la corriente I1 y la corriente que entra o la corriente total, podemos sacar la corriente I2. I2 es igual a, utilizando la ley de Kirchhoff de la corriente, en A podemos decir que 30 miliamperes es igual a I1 más I2. Por lo tanto, I2 es igual a 30 miliamperes menos I1. I2 es igual a 30 miliamperes menos I1. Menos I1 es igual a 22.5 miliamperes.
Por lo tanto, la corriente I2, si no están viendo, avísenme. I2 es igual a 7.5 miliamperes. Ahora, conocemos la corriente I2, conocemos la corriente IA. Me faltó acá, disculpen. Por lo tanto, el voltaje de CA es igual a ¿qué cosa? Menos 50 multiplicado por IA. Y dijimos que IA es menos 22.5 miliamperes. ¿Cuánto es el voltaje de CA entonces? Pues menos 50 multiplicado por menos 22.5 entre 1000, porque son miliamperes. Esto nos da como resultado 1.125 volts. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff del voltaje en el circuito 2, podemos decir que el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A es igual a 0. ¿Cuánto es el voltaje de A a B? 9/16 de volt. ¿Cuánto es el voltaje de B a C? No lo conocemos. Es el que queremos encontrar. Más el voltaje de C a A, que dijimos que es 1.125 volts. Despejando el voltaje de B a C y haciendo la suma, o bueno, haciendo la suma y después haciendo el voltaje. 1.125 más 9/16 nos da 1.6875 volts. Entonces, 1.6875 volts. Ya conocemos cuánto es el voltaje en todos lados, en todo el circuito. Conocemos cuánto es la corriente IA y conocemos cuánto es la fuente de voltaje. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.